Damos la gracia por estar con ustedes, llegar a ustedes. Esto es en memoria de nuestros colegas que están con nosotros, pero ya no nos acompañan en este plano. Y me refiero al entrañable colega y amigo, el doctor Ramón Armengol Gutiérrez, Román Gutiérrez, al doctor Francisco López Pérez, mi maestro, a la doctora Mirna Delgadillo, al entrañable colega Johnny Walter Martínez Álvarez, al doctor Francisco Cavistán. Todos ellos los llevamos en nuestra memoria y en nuestro corazón. El día de hoy vamos a tratar un tema, en lo personal para mí es oral, en vista que hacemos una reflexión sobre lo que es los derechos del niño, niña y adolescente. No enfocado desde la perspectiva única del Código de la Niñez y la Adolescencia, sino que es un andar por las distintas ordenamientos jurídicos que acompañan al código, a lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque ahí tuvo un andamiaje, un entramado que le da el realce y la importancia que en la sociedad, en el conglomerado, significan los niños, niñas, adolescentes, y por eso trataremos el tema. Lo he titulado Pinceladas sobre lo relativo a los derechos de la niñez y la adolescencia, porque la idea es dejar la inquietud y ver que el código no es un instrumento que por sí solo se contenga, sino que el código permea a todo el ordenamiento jurídico. Por eso es que decidimos traer este tema, que es de interés de la familia, la comunidad, la sociedad en general y el Estado. Esto también vamos a enfocarlo desde la óptica de los derechos sobre el que está por nacer, como el niño, la niña y la adolescencia. No trae una sistemática rígida en el código, más bien, como dije, son pinceladas. Y dicho esto, pues entramos en materia. Nosotros podemos apreciar que a simple vista allí encontramos una serie de disposiciones que por sí misma no representaría una relación con lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Me refiero a la Ley 287. No obstante, la idea es ver cómo esos derechos que vamos a ir mencionando están contenidos en otras normas jurídicas, y que estas normas jurídicas tienen una implicancia en la vida cotidiana de personas naturales y personas jurídicas. Entonces, dentro de este como diríamos, catálogo de normas, tenemos la Constitución, la Ley 331, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que surge en la década de los 90,
y de allí va a desprenderse la ley 287, que contiene los derechos del niño, niña, adolescente en sus distintas esferas. Obviamente aquí no vamos a tratar la parte procesal, penal, sino que nos vamos a quedar un tanto arañando los principios generales, porque pues es una pincelada. La ley 870, Código de Familia, porque bueno, la mayor parte de este código está instituido o está dirigido a estas instituciones. La ley 1034, que es el digesto jurídico sobre la mujer, la niñez, la adolescencia, donde pues se determina la derogación de un sinnúmero de normas y que dejan solo lo que está vigente a la fecha, ¿verdad? Con el Código de Familia, un sinnúmero de disposiciones fueron derogadas, y entonces lo que hace la ley 1034 es dejarnos en claro qué es lo que está vigente. La ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, uno de a simple vista podría decir, hombre, pero ¿qué tiene que ver con los derechos de la niñez? De la niñez y la adolescencia? No obstante, tiene que ver mucho. Por ejemplo, nosotros nos vamos al artículo 65 de esta ley y vamos a encontrar que allí se consagra lo que es la comisión permanente que trata sobre los temas de la mujer, la niñez, la adolescencia, la familia. Y por supuesto, allá por el artículo 76 de la misma norma, donde establece el entramado de, como diríamos, de facultades a desarrollar por esta comisión. Entonces, pero además, la Asamblea Nacional es donde se debaten, se discuten y se aprueban las leyes que tenemos en referencia y todo el ordenamiento jurídico. Por esa razón, lo hemos vinculado. La ley 331, ley electoral, pero ¿qué tiene que ver con la niñez y la adolescencia? Es sencillo. Recordemos que en nuestra Constitución, allá por el 47, nos establece los derechos políticos, y toda persona que tiene 16 años va a ser, tiene el derecho y el deber de votar, y por lo tanto estamos hablando de un adolescente. Entonces, ahí tenemos el referente, por eso invocamos la 331, pero además la 331 también habla de delitos electorales, y los adolescentes son sujetos de verse inmiscuidos en estas tipificaciones, y por eso hemos señalado la ley 331, la 212, que tiene que ver con la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, y ahí se consagra lo que es, con la reforma que hubo, lo que es el procurador de la niñez y la adolescencia, que dentro de sus facultades, pues es mantener el termómetro de cómo se están dirigiendo las instituciones del Estado en relación a los niños, niñas y adolescentes. La ley 290, Ley Orgánica y Procedimiento del Poder Ejecutivo, ¿qué tiene que ver? Bueno, en ella se consagra, allá por el 12, el 27, el 37, en el 29, en el 29, lo que es el Ministerio del Ministerio de Familia, mi familia, y por el 37 lo que es el Ministerio de la Juventud. Y por supuesto, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es el quehacer de estas instituciones? Con esas personas que son objeto de estudio nuestro del día de hoy. Por ejemplo, Código Civil. Ahí vamos a ver en el desarrollo cómo del artículo 11 al 18 del Código Civil nosotros encontramos una gama de disposiciones que le dan derechos. Ahí voy a explicar algunos
dicen que no son derechos, son intereses, ya vamos a ver, en la norma deja entrever que es un derecho eventual que tiene el por nacer. Y ahí vamos a apreciar varias disposiciones de distintas normativas que regulan lo que se conoce como la concepción y la teoría de la concepción. Y tenemos la ley 185, ley del Código del Trabajo, la pregunta recurrente, pero que tiene que ver, ahí vamos a entrar a ver que pueden ser contratados un adolescente para trabajar. Eso lo vamos a ver ahí en el Código del Trabajo, no lo mencionamos, pero de hecho, si nos vamos al 22 de este código, vamos a ver que pone una condición mayor de 16 años. Algo similar dice el Código de la Niñez y Adolescencia, la 260. Pero ¿cómo está vinculado la 260? Bueno, la ley orgánica del Poder Judicial, en ella radica en la Corte Suprema de Justicia la potestad de crear los juzgados y por supuesto los procedimientos que las distintas normativas como el Código de la Niñez, el Código Penal y el Código de Adolescencia en el proceso que ante los juzgados de la niñez y la adolescencia se llevan a cabo. Y entonces, aunque de manera directa no tiene una vinculación, sí de manera indirecta es parte de ese entramado. La ley 295, esta es emblemática, no hago referencia en la presentación, pero por el nombre de la ley es sustancial su relación. Y la 295 es la ley de promoción a la lactancia materna. Entonces, obviamente, son 2 años lo que dice la ley que el lactante debe, preferentemente, alimentarse de la leche materna y establece algunas condiciones sobre la comercialización de sustancias relacionadas a la alimentación del niño o de la niña. Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, con todas sus reformas, también dentro de este andamiaje, establece normativa que entre el bien jurídico protegido y la persona a proteger se encuentran niños, niñas y adolescentes. Por mencionar un par de ejemplos, por el aborto es una tipificación que va en tutela de los derechos del que está del por nacer, de esa vida que está en gestación, en desarrollo y que después se va a concretar. Entonces ahí tenemos una serie de calificaciones. Por ejemplo, tenemos en el 160 lo que es la omisión de auxilio, y ahí están inmersos los niños que se encuentren perdidos, en peligro y que no son auxiliados. Va a haber una responsabilidad para quien no realizó el auxilio. En los delitos de orden sexual, la violación, el estupro, la trata de personas, ahí van a haber sujetos pasivos que el derecho penal, el Código Penal, va a tutelarle esos derechos a niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, tenemos las lesiones en el por nacer. Nuestro código contempla como calificación legal. Código de comercio. Por ejemplo, el artículo 7 del Código de Comercio establece que si fallece y hay un niño que es el que va a hacerse cargo de ese patrimonio, pues estará obligado a cumplir con las cargas económicas que la empresa tenga y poder también mismo cobrar las obligaciones que a favor de ella tenga la empresa, lo cual significa que por fallecer
si es una empresa familiar, por fallecer el socio mayoritario de esa empresa, queda el niño o niña o adolescente, según el caso, para que retome la conducción de la empresa, por supuesto, todo esto a través de su representante o de su guardador, como lo señala el Código de Familia y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, hemos dado un breve paseo por estas normativas, y esto es como dicen los notarios cuando están haciendo las escrituras de constitución de sociedad anónima. Esto no es restrictivo, tan solo es facultativo. ¿Por qué? Porque existe otra gran cantidad de normas jurídicas, y ahorita por ejemplo se me viene a la mente la ley 741, que es la ley de fideicomiso, y entonces viene alguien y dice, mira, y el que está concebido en el seno materno puede ser beneficiario, puede ser un fideicomisario. La respuesta es claro que sí. Lo prevé el artículo 12, que está dentro de las prohibiciones del contrato de fideicomiso, y la salvedad que mientras sea alguien vivo o que esté concebido, perfectamente puede ser un fideicomisario o beneficiario, y lo ratifica el artículo 20 de la ley 741. Y así podemos entrar a ver otras normativas y van a ir saliendo, en lo que esto solo es una muestra. Dicho esto, vamos a entrar en materia, a ver algunas disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, aquí viene una reflexión en cuanto a la personalidad de la persona, y si está viva o si está concebida. Y por eso que si hablamos del derecho eventual. Algunos critican pues a esta corriente, que no es un derecho porque no se ha concretado la vida, sino que es un interés en este caso del Estado, por preservar, mantener vivo ese derecho para cuando nazca, porque hay que ver si nace vivo, etc. Entonces, esto se entra a debatir o a discutir con lo que se ha llamado la vida dependiente y la vida independiente. La vida independiente es aquel que la doctrina lo señala como aquel que nació y una vez que se separó del cordón umbilical y lloró, ya es una vida independiente, porque a diferencia de la vida dependiente, que es el que está conceptualizado en el seno materno y que por supuesto a través del cordón umbilical y todo el proceso biológico de la madre, él se está nutriendo, y mientras el desarrollo del embrión y posteriormente cigoto y feto al final se desarrolla, su alimentación va a estar siendo a través de la madre, y por lo tanto pues se conoce como vida dependiente. Entonces estas dos corrientes vamos a explicarlas, y vamos a entrar a ver en qué consisten pues las dos. Hay más corrientes, pero las más discutidas son estas en América Latina y parte de Europa. Se vislumbra entre la teoría del nacimiento y la teoría de la viabilidad. La teoría del nacimiento pues dice que debe nacer, y que una vez que se desprendió del cordón umbilical debe llorar como un símbolo de vida, y que por lo tanto ya dejó
de estar dentro de la vida dependiente y pasa a ser vida independiente. Obviamente que en lo doctrinario de esa época hay dos corrientes denominadas los peroculayo y los sabinianos, ¿verdad? Y se centran en esta teoría del nacimiento y la teoría de viabilidad. La viabilidad no es que se excluya con la del nacimiento, sino que dice que además debe ser viable, y que esa viabilidad significa que sea sano y que tenga todas las condiciones para que esa vida se prolongue y se mantenga dentro de la vida independiente. La teoría de la vitalidad, que pues el nacido debe de contar con todas las condiciones objetivas y subjetivas para que su personalidad se mantenga y se sustente dentro de el tiempo que va a durar su desarrollo. Y la teoría que abraza nuestro ordenamiento jurídico, que es la teoría de la concepción. Algunos detractores que no están de acuerdo con esa teoría la ubican dentro de un concepto eclesial, de un concepto religioso. La verdad es que recientemente se ha discutido y hay una creciente concepción de concepto que sí es viable el poder saber en qué momento se da la concepción. Es decir, esta teoría le llama fecundación, quizás para quitarle ese concepto, esa idea de concepción vinculada a lo religioso. Entonces, esta teoría de la concepción, nosotros vamos a explicar más adelante en qué ámbito de nuestro ordenamiento jurídico lo tenemos. ¿En qué consiste la concepción? La concepción decía que se han hecho estudios, y por ejemplo, para citar uno, en la Universidad Autónoma de México, tiene un departamento que se llama Departamento de Embriología. ¿Y qué cosa es la embriología? La embriología, pues, es una ciencia que se encarga del estudio de las distintas etapas que pasa el cigoto, el feto, el embrión, el cigoto y el feto. Y por ejemplo, tiene subespecies. Entre las subespecies tenemos la teratología, que estudia ese momento en que desde el momento de la fecundación hasta los 4 semanas de fecundado, el óvulo por el espermatozoide, se centra su estudio para entrar a ver dos cosas: posibles problemas genéticos o problemas ambientales, y ambiental en el sentido del ambiente en que desarrolla esa célula que posteriormente se va a multiplicar para llegar a constituir el feto, ¿verdad? Y su nacimiento. También tenemos lo que es la embriología química. La embriología química aborda el estudio tanto de los aspectos químicos como moleculares en la construcción, por decir de alguna forma. Más bien, el maestro me daría un cocorrón, el biólogo Humberto Maturana. Humberto Maturana lo explica, que ahí se da una autoorganización de células y que van a empezar a formarse molecularmente los distintos órganos del cuerpo, sistemas, huesos, todo lo que tiene un ser humano. De ahí tenemos la otra subespecie de la embriología, como es la embriología comparada, que esto es el estudio que se hace de los embriones de seres vivos para
determinar similitudes y diferencias y en función de ello, esa experiencia contribuya con la otra subespecie para el buen desarrollo de lo que va a ser el feto y el ser humano, pues al final de los 9 meses, que generalmente pues nace un ser humano. Y tenemos la biología moderna, que es cuando el ser humano ya es un ser humano. Estamos hablando del segundo trimestre hasta el momento de nacer, y que efectivamente pues está formado, ¿verdad? Está completado el sistema nervioso, el sistema epitelial, hueso, etcétera. Entonces, y las 3 etapas de la embriología, que es la preembriología, la embriología de desarrollo y la embriología embrional, hasta finalizar pues en sus 9 meses el nacimiento. Entonces, desde la embriología sí ya se le puede dar una respuesta a los detractores de la teoría de la concepción o de la fecundación. Entonces, esto es mucho más amplio, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, además que esto es biología, no voy a ahondar, y rápidamente pasamos a nuestro ordenamiento jurídico y cómo adopta la teoría de la concepción o teoría de la fecundación. Entonces, el artículo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia, clarito nos dice que es un derecho intrínseco, ¿verdad?, en el que está concebido. O sea, no solo es para el niño, niña o adolescente, y obviamente ya está nacido, ya va en crecimiento, ya es vida independiente. Pues también este artículo 12 le denota un derecho al concebido, a ese óvulo fecundado, que sus detractores, Savigny, Manresa y Navarra, entre otros, señalan pues, que debe estar vivo. Y en América Latina son pocos los ordenamientos jurídicos que adoptan esta teoría. Y nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia no dice que es un interés, es un derecho, clarito lo dice, es un derecho, y que goza de protección del Estado. Ahora, este artículo 12, si nosotros revisamos el artículo 74 de la Constitución, está en plena consonancia, porque bueno, el 74 dice que el Estado protege lo que es la reproducción humana, y de qué modo se va a reproducir, y eso lo dice de manera específica, la Constitución de reproducción humana. Bueno, habría que ver la reproducción in vitro. Nuestro Código de la Niñez ni la Constitución no lo aborda, solo habla reproducción humana, es decir, humano con humano. Por supuesto, dentro de la normativa de derecho civil, tenemos nuestro código, me refiero a este Código Civil, 4ª edición, en que desde el artículo 11 al 18 va a establecer lo que él denomina derechos eventuales del concebido. Entonces, ese que está por nacer, el Código Civil le da un derecho. Entonces, el 11, el 12, ¿verdad?, debe tener un brazo y un guardador. En estos casos, el artículo 18 del Código es claro, donde dice que mientras esté en el claustro materno y en el claustro materno esté vivo, ¿quién lo va a representar? Su mamá, su papá, y en su defecto, ¿verdad?, están las autoridades que van a preservar este hecho. Presencialmente, el Código Civil habla de la madre, pues quien lo lleva en el seno materno. Y eso para efecto de todas las transacciones
que contempla el Código Civil. Y recordemos que el Código Civil es supletorio del Código de Comercio, y por eso hablaba lo del 7 del Código de Comercio, y esto tendrá su comportamiento en lo que es el derecho societario, derecho contractual, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es la vida y que ordena el Código de Comercio. Entonces, brevemente aquí tenemos ya dos instituciones, Código de la Niñez, Código Civil, que adoptan tutelando los derechos del no nacido, es decir, del que está concebido, o como dice la corriente, una corriente mexicana, el fecundado. Luego tenemos que en el Código de Familia, allá por el 319 del Código de Familia, sigue adoptando lo que es la teoría de la concepción y sigue diciendo que son bienes eventuales. Y esa administración, ¿quién la va a hacer? El padre o la madre. Y esto está íntimamente vinculado, si recordamos, el 12, el 11, el 12 del Código de la Niñez, 11, 12 del Código Civil, 18 del Código Civil, y aquí estamos en el 319 del Código de Familia, y por supuesto el 285 del Código de Familia, donde la madre, el 285 es el que resguarda, le otorga al padre y la madre los bienes eventuales que pertenecen al niño o niña que está por nacer. Y en el 319, el derecho de la madre en potencia pedir alimentos a quien los deba, siempre las condiciones, ¿verdad?, de los 260 días de haber separado de su cónyuge conviviente. Y tendrá que, el que está siendo objeto de demanda por pensión alimenticia, desembarazarse de ello a través de prueba en contra. Y esto significaría pues promover un incidente de paternidad, y con los riesgos que ello conlleva, que si en el incidente y la prueba de ADN resulta que él es el papá, pues ya se ha ganado la pérdida de la autoridad parental. Entonces, vemos disposiciones que están ahí resguardando la vida del no nacido. Es importante señalar que hay todo un andamiaje de instituciones que están detrás de este quehacer, y para mencionar algunas cuantas, bueno, tenemos el Ministerio de la Familia, tenemos el Ministerio de Juventud, tenemos el Ministerio del Trabajo. Para efecto, ya decía el artículo 22 del Código del Trabajo, nos dice que para contratar debe ser mayor de 16 años, pero además condiciones específicas, que si va a clase le den permiso de ir a clase, etcétera. Entonces, ¿quién va a vigilar eso? El Ministerio del Trabajo. Pero también hablamos de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, el Procurador Especial, que da seguimiento a todas estas circunstancias. Tenemos a Gobernación, es decir, tenemos toda una institución detrás de los niños, niñas y adolescentes. Y por ejemplo, aquí tenemos en esta de la presentación, sacamos el Ministerio de la Familia, donde en el literal I del artículo 29 de la Ley 290 nos dice que es promover y defender la vida desde su concepción en el seno materno. Vemos que sigue adoptando literalmente la teoría de la concepción. Ya no solo es el Código de la Niñez, ya no solo el Código Civil, ya no solo es la Ley 290, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es todo un andamiaje. Y entonces la vida va a estar resguardada.
Y recordemos que esto también tiene su entronque, como es el artículo 23 de la Constitución, donde dice que la vida es un derecho inalienable y por lo tanto, vida dependiente, pero vida. Y por lo tanto, el ordenamiento jurídico y toda una institucionalidad está resguardando, velando para que la normativa se aplique. Y recordemos que el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que las normativas allí planteadas son normas de orden público. En consecuencia, va a pesar el hecho que alguien quiera darle una aplicación distinta al sentido que adopta esta institución, que además deviene de la Convención de Naciones Unidas. Y por supuesto esa convención fue ratificada por la Asamblea Nacional, facultad que constitucionalmente ostenta. Entonces, hay toda una institucionalidad detrás de la institución familia, y dentro de la institución familia, el niño, la niña, el adolescente, el joven. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 3, nos señala que se entiende por niño, por niña y niño, y adolescente. Entonces ahí vemos de 13 años es niño, niña, y la adolescente es entre 13 y 18. En el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia nos plantean que de los 13 cumplidos en adelante puede ser sujeto de proceso penal especial. De los 13 hacia abajo no hay responsabilidad penal, no obstante, el padre, madre, tutor, encargado, representante, se hará cargo de las obligaciones civiles que deriven del actuar del niño o de la niña. Entonces, el ordenamiento jurídico no exime de responsabilidad civil aquellos actos que realizó el niño o la niña. Quebró el vidrio del carro del vecino. Bueno, no va a ser sujeto de proceso penal, pero el papá, la mamá o el tutor va a ser objeto de demanda o llega a un arreglo con el vecino, lo cual no existe como algunas veces se han escuchado criterios que hay un limbo. No hay ningún limbo jurídico. Está medianamente claro que en esos casos responde civilmente papá, mamá o el tutor según sea el caso. En esta presentación vamos a recordar que el niño, la niña y el adolescente tienen un principio rector, y ese lo vamos a encontrar en el artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y esto se sintetiza en que todo aquello que favorezca al niño, niña, adolescente, desde los distintos ámbitos, el ámbito moral, psicológico, físico, cultural, social, educativo, etcétera, siempre que vaya en pro de él, eso es lo que se va a aplicar. Y por consiguiente, el Código de Familia sustenta algo similar en el artículo 2, en el literal I. Y amplía un poco más lo vertido en el artículo 10 del Código de la Niñez y Adolescencia, porque señala que eso debe ser integral. Es decir, derechos, libertades y garantías. ¿Y cuáles son esas garantías? ¿Por qué no las abordó el Código de la Niñez en el artículo 10? ¿Por qué no las abordó el Código de Familia en el artículo 2? Por una sencilla razón. Porque las garantías son constitucionales.
y ya están en la Constitución. Entonces, cuando refiere a garantías de forma integral, es ese andamiaje jurídico constitucional el que va a tener como soporte el niño, niña y adolescente. Entonces, hay una disposición, no solo legal, sino institucional, de cara a preservar y sostener estos derechos. Por supuesto, muchas veces las cosas no hay que esperar que lleguen. El asunto está en pedirlas, reclamarlas, hacerlas valer en el momento y necesidades oportunas. Si alguien está ocasionando un daño, una lesión, está maltratando psicológicamente a un niño o niña, y no se dan la denuncia, no le ponen sobre aviso a las autoridades civiles, policiales, obviamente, pues eso va a estar ahí hasta que algún ciudadano trate de intervenir, porque recordemos que constitucionalmente, y lo vamos a ver más adelante en el Código de la Niñez, eso no solo es responsabilidad de la familia, es responsabilidad de la comunidad, es responsabilidad de la sociedad en general, es responsabilidad del Estado. Son eslabones que deben de concretarse y se concretan en la acción. La ley muy bien, perfecto, pero si no damos esos pasos, la ley por sí misma no va a actuar. Y esto es de acción. Entonces, este artículo 10 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el artículo 2 del Código de Familia se entrelazan. Y esto es aplicable a los demás andamiajes jurídicos que está en la vida del niño, niña y adolescente. Lo que decía, es deber de la familia, de la comunidad, del Estado y la sociedad en general asegurar con absoluta prioridad el cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes referente a la vida, convivencia familiar, comunitaria, identidad, nacionalidad, salud. Y aquí vemos, existe, ¿cómo se obtiene su identidad? Hay que irlo a inscribir al registro, darle nuestro apellido, porque constitucionalmente los niños tienen un derecho a un nombre y a una nacionalidad. Entonces está ahí, y esto tiene que ver con el municipio, tiene que ver con las leyes municipales, ley 40 con sus distintas reformas. Entonces está otra institución de cara a esto, las comunidades de la costa autónoma, de la costa caribe, ahí está, pero además a la salud, a la alimentación. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la Constitución, allá del artículo 58, 59, 64. Ahí vamos a encontrar derecho a la salud, a la alimentación, vivienda, el 61, 64, vivienda, educación, medio ambiente, deporte. Recordemos que creo que el 57 de la Constitución establece a la educación, deporte, educación física. Es un derecho que tiene, y muchas veces cuando en la escuela se está impartiendo, buscan cómo capear el bulto, etcétera, etcétera, cuando eso es parte de la salud. La ley 416, si mal no recuerdo, Ley General de Salud Pública, ahí también salen bailando los niños, niñas y adolescentes como prioritario en su atención. Me quedo en lo que es la educación, porque generalmente cuando hablamos de educación, generalmente empezamos en la escuela. Y la educación es más que la escuela. Y, por ejemplo, ¿cuánto va un niño o dilata en clase? Un niño, una niña o un adolescente. Jornadas de ¿cuánto? 4 o 6 horas. ¿Y el resto dónde lo pasa? ¿Y la familia? Y ya vimos, comunidad, familia, Estado, sociedad, formamos parte de esa educación. La educación no solo es aprender a leer, escribir,
tomar una carrera técnica, una profesión, hacerse científico. No, la educación es de qué debo comer, cuándo debo comer, qué debo tomar, qué debo evitar. Esa es educación. Educación no solo es aprender aritmética, cálculo, no. La educación es más que eso. Y muchas veces se confunde lo que es la preparación, la instrucción con la educación. La educación es en todo momento, en toda hora y de todas las formas, siempre vamos a estar educándonos. Y por eso es que ese eslabón, familia, comunidad, Estado, sociedad. Somos responsables. La educación va desde el niño que hoy en día, en mis tiempos, era el trompo, era la chibola. A mí nunca me gustaron porque era malo, pero me gustaba verlos jugar. Ahora es la tablet, el celular. Pero estamos conscientes que están consumiendo. Porque bueno, la tecnología es una bendición, pero puede tornarse en una maldición. Las trata de personas también se hacen por vía de internet. Entonces, ¿quién es el responsable? La familia, la comunidad, el Estado, la sociedad en general. ¿A través de qué? De todo el dispositivo que hemos venido viendo existe. Entonces, la educación es qué consumimos y cómo lo consumimos. El exceso de uso de celular, de tablet, de computadora en un niño, ¿cómo le afecta a la retina y su órgano, el órgano de la vista? Preguntémonos. Pero para que no llore, ilimitado, ayuda, pero puede también tornarse en un problema, y eso es educación. El ambiente muchas veces sacamos al ambiente y decimos voy a tener un contacto con la naturaleza, y dando a entender que va a ir a un paseo, a un parque ecológico, etcétera. Pero, ¿y nosotros no somos naturaleza? ¿El ser humano no es naturaleza? ¿Por qué nos quedamos fuera? Somos ambiente. El ambiente no está más allá de nosotros, está con nosotros, está entre nosotros. Y por eso es que se habla del ambiente cuando vimos la embriología, porque a lo interno hay todo un ambiente. Y ahí se va a desarrollar el niño, entre lo que es los blastocelos, ¿verdad? Que es la cavidad donde va a empezar todo ese proceso químico molecular. Entonces, ese es ambiente. Y obviamente, si la madre se desvela, toma fármacos, toma alcohol, obviamente, ¿cuál es el ambiente de ese niño? De ese ser humano que viene en potencia, que está en potencia. Entonces, la educación es total, el ambiente, no solo externo, sino el interno. La recreación, que también para medir los alimentos en el Código de Familia también tiene que ver todos estos componentes del vestuario, la alimentación, recreación. En consecuencia, la dignidad, el respeto y la libertad. Ya vemos que en el 25 de la Constitución establece lo que es el derecho a la libertad, y la libertad en toda su magnificencia, el respeto a la dignidad. Recordemos que el 36 constitucional establece una garantía a lo que es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, que le permitan ejercer los derechos tal y como lo establece la normativa, sin ninguna restricción más que el que está plasmado en la ley. Eso es dignidad, y la dignidad viene fundado en el respeto. Entonces, todos estos elementos, toda esta garantía están allí en la Constitución. Del artículo 47 al artículo 64, 65 de la Constitución, vamos a entrar a ver, tenemos esta garantía que se hace mención pues en esta disposición del Código de Familia.
esta disposición, que es el artículo 7 del Código de Código de la Niñez y la Adolescencia, continúa, ¿no?, con la garantía absoluta, y entonces tenemos la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. Aquí vale recordar allá lo del 160 del Código Penal, el niño o la niña que se encuentra perdido, necesita auxilio y está en inminente peligro. Aquí está, está a nivel de primacía, es una garantía. La precedencia en la atención de servicios públicos y privados, ya lo decía yo, ley 416, que es la ley general de salud, el mismo Código de la Niñez lo preestablece, que deben de ser priorizados. Especial referencia a la formulación y ejecución de las políticas públicas encaminadas a crear las condiciones de vida que garantice el desarrollo integral del niño y adolescente. Aquí, recurrente al artículo 10 del Código de la Niñez, el interés superior del niño, que se desarrolle en toda la integralidad de lo que significa ello. Es decir, el desarrollo desde los distintos referentes psicológicos, físicos, educativo, lo que ya dijimos, ¿verdad? Lo hace de forma recurrente, asignación privilegiada de los recursos públicos en áreas relacionadas a la protección y promoción de la niñez y la adolescencia. Por eso es que existe un Ministerio de la Juventud y un Ministerio de la Familia, para que de ahí desencadenen. Recordemos también que desde la Procuraduría General de la República, que es su ley orgánica, la ley 411, establece o crea una instancia que va a entrar a rectoriar estas directrices, siempre y cuando pues se le requiera. Tenemos la Defensoría Pública de la Corte Suprema de Justicia, otra institución que está de cara a estos menesteres. Es decir, que lo que está aquí no solo está en la norma, están creadas las instituciones. Y por eso es que decía que lo que planteé al inicio son unas cuantas leyes, pero todo esto que estoy diciendo están sostenidos en leyes orgánicas, ¿verdad?, en normas institucionales. El Ministerio Público tiene una dependencia de cara a sostener, tutelar los derechos del niño, niña, adolescente. En esos delitos, que ya lo planteaba, son sujetos de maltrato de parte de ciudadanos o ciudadanas que prevalecen sus intereses al del otro, al del ser humano. La familia es el único núcleo natural y fundamental para el crecimiento, desarrollo y bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, la familia debe asumir plenamente su responsabilidad: cuidado, educación, rehabilitación, protección y desarrollo. Vemos que el primer llamado, el primer eslabón llamado a atender esto es la familia, ¿verdad? El segundo, el Estado, y por eso es que el artículo 71 de la Constitución establece pues que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y en consecuencia es donde donde nace la sociedad. La sociedad está instituida por un sinnúmero de familias, ¿verdad? Y eso hace a la familia nacional y como especie pues a la comunidad humana o a la especie humana. Las niñas, niños, adolescentes no serán objeto de abuso e injerencia en su vida privada, de su familia, de su domicilio, pertenencias, propiedades, correspondencia. ¿Y por qué dice propiedades? Porque estamos hablando de la sucesión. Y si es testamentaria no hay problema. Si no testó, pues inclusive el que está por nacer va a tener derecho. Y obviamente la mamá
tendrá que tutelarle, si acaso el que fallece es el padre, tendrá que tutelarle el derecho mientras nace, para que después proceda el derecho a hacer uso del derecho y disfrute, goce y disfruto de la propiedad. Entonces, esto aquí es amplio, pero no solo se queda en la propiedad, sino que también va más allá, sino que también recurre a la honra y la reputación. Y por eso es que el Código de la Niñez y la Adolescencia señala que en fotografía, video, debe de omitírsele el rostro al niño o niña, porque estaría de por medio su honra o reputación. Aunque el niño haya quebrado el vidrio del vecino, le van a tomar un video y lo van a presentar como prueba. No, porque a menos que sea con autorización, ¿verdad? Ya sea del juez o de la familia, pero está de por medio la honra y la reputación de ese niño, niña o adolescente. Me pasé. Aquí el Código de la Niñez nos plantea que los niños, niñas, en los procesos, en los distintos procesos, debe de ser oído. Debe ser oído. En cualquier tipo de proceso donde intervenga o esté de por medio, hay que escucharlo. Y dice el Código de la Niñez que si no se toma en cuenta eso, es una nulidad absoluta. Claro, quizá el Código Procesal Civil, por lo que hace a las nulidades absolutas, quizás debió retomarlo por aquello de la supletoriedad. No obstante, esta es una nulidad absoluta, aunque no sea de las que plantea el Código Procesal Civil, allá por el 211, 213 del Código Procesal Civil. Entonces, es una nulidad en cualquier proceso, debe de escuchar, claro, entre el ser escuchado y el principio de interés superior del niño, el juez o la autoridad que esté conociendo el proceso tendrá que ver qué es lo que más le conviene, con independencia de lo que pueda decir el niño, la niña o el adolescente, ¿verdad? Pero ojo, es una nulidad si no ha sido objeto de escucha de el niño o niña. Recordemos que en estos ámbitos el artículo 35 de la Constitución establece garantía para los niños, las niñas y el adolescente. Es obligación de las madres y de los padres la responsabilidad compartida en el cuidado, alimentación, protección, vivienda, educación, creación y atención médica, física y mental. Es decir, es integral, es integral. El primer eslabón, papá y mamá. Y ahí van a salir los abuelos, los tíos, las tías, etcétera, porque debe agotarse ese ámbito familiar. Y, como decíamos, la comunidad, la sociedad y el Estado que va a estar ahí a través de las instituciones destinadas para ello. Por ejemplo, la libertad de libre locomoción de los niños y adolescentes está garantizada con algunas salvedades. Por ejemplo, todo niño, niña, adolescente que va a salir del país debe contar con autorización y el famoso permiso de salida, y eso lo recordamos allá por el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y por supuesto la ley del notariado, etcétera, etcétera, que el Código Civil, que establecen parámetros para que pueda actuar el notario en función
de ellos, su legitimación procesal, su legitimación tiene que estar legitimado, quién va a otorgar el permiso para que éste pueda tener eficacia, salvo los que muchas veces de manera fraudulenta se obtienen, que a veces no están no están protocolizados, no es un instrumento público idóneo, pero bueno, ya esa es otra materia. Pero bueno, lo importante en esto es la libertad que tienen de ir, venir, siempre por cuestiones de seguridad, y constitucionalmente la seguridad es otro tema que es una garantía que también tienen los niños, las niñas y los adolescentes, y por eso lo del 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Ningún niño, niña, adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país. Vemos la circunstancia. ¿Cómo debe salir del país? A través de una autorización, un permiso, y es lícito. Entonces, de lo contrario, si no va con esos pormenores, obviamente va a ser ilícita esa salida del país. Por supuesto, ahí pueden haber de por medio algunas calificaciones penales. Violencia, abuso, recordemos que la violencia puede ser intrafamiliar y el Código Penal también habla de eso. La ley 779, que es reforma al Código Penal, nos habla de eso. Obviamente esto que lo digo es desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes, porque es el tema, ¿verdad? Pero lo circunscribo por esas razones al niño, niño, adolescente. Que el abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, ya hablamos que el Código Penal dispone capítulos completos donde rectorea toda esta actividad, y como dicen algunos, el derecho penal es tutelar, otros es protector, algunos recriminan que el derecho penal no protege porque no lo va a salvar, sino que atiende a que cuando la conducta se concretó, entonces las autoridades actúan, y entonces dicen que eso es parte de la tutela, más no de la protección. Es una cuestión doctrinaria, ya sea que tutele o que proteja, lo importante es que se active ese mecanismo para que sea efectivo y eficaz la disposición. De lo contrario, no hacemos mayor cosa. No basta que esté en la ley, hay que ejercerlo. Y pues que también por negligencia, por acción o omisión, pueden afectarse derechos y libertades. Ya decía hace un rato el artículo 100, por poner un ejemplo, 160 del Código Penal, la omisión de auxilio, ¿verdad? Entonces hay todo un andamiaje jurídico sobre esto, y por eso es que se habla de responsabilidades penales y civiles. Recordemos que toda persona que es penalmente responsable también lo es civilmente. Y pues unas palabras finales, unas 4 líneas que las digo desde lo más íntimo de mi ser en relación a lo que es el niño, la niña, esos seres que ahorita necesitan de nosotros, de la familia, la sociedad, del Estado, porque ellos son los que van a retomar la rienda. Por eso es que debemos de esforzarnos, debemos de cuidarlo, y ese cuido debe ser integral. No solo es que coma, calce o se vista, no solo es que vaya a la escuela, no, es que sea un buen ciudadano. Eso es, de eso se trata. Es allí el éxito o el fracaso de una sociedad, están en ellos, en ese niño, en esa niña. Ahí está. Y es una tarea de todos y de todas. Entonces, eso es lo que transmito, ¿no? Un poquito de eso de lo que debemos hacer, del compromiso que tenemos para con nosotros y para con los demás, con el otro.
aunque no lo conozca, el compromiso con el otro. Y pues tenemos una serie de las leyes que se señalé al inicio, pues están ahí. Como dije, tan solamente es enunciativo, porque la lista pica y se extiende. Es todo un andamiaje jurídico. Y muchas gracias.